innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 22 de mayo, un día especialísimo y un agradecimiento especialísimo también a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, el hotel en el pleno corazón de la ciudad donde no nací pero me hubiera gustado nacer. Agradecimiento también a la ATM de Guayaquil, que son el club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y a Contap, que nos ha liberado de verle la cara a los contadores para empezar a vérsela en una aplicación maravillosa que nos resuelve la vida. Dicho esto, revisamos los hechos en caliente. Bienvenidos. Bueno, el SDI ha sacado las cuentas de cuánto le han defraudado el fisco, es decir, a ustedes y a nosotros, con el famoso caso Arroz Verde publicado por Villavicencio y Cristian Zurita. La titular del SDI asegura que Alianza País se acerca a una defraudación tributaria de 39 millones de dólares. 39 millones de dólares con el caso Arroz Verde, que es el financiamiento ilegal de los partidos para hacer campaña política en este país, donde supuestamente la campaña la pagamos todos con los fondos públicos, pero también la pagamos todos con los sobornos y las coimas por anticipado que han sido ya publicadas por Zurita y Villavicencio. Aplausos y reacciones positivas a la primera, el tercer decreto o la tercera acción municipal tomada por Jorge Yunda, alcalde de Quito, quien ha dicho que no pagará celulares, ni casas, ni carros, ni transportes, ni lujos ni excesos a los funcionarios municipales. Una acción que recibe aplausos, que es bien recibida como un gesto, pero también como una primera implementación de la promesa de hacer una alcaldía distinta por parte de Jorge Yunda. Atentos a lo que suceda por Quito, atentos también a lo que suceda por la Asamblea Nacional, que, como les he contado, está preparando ya el juicio a María Fernanda Espinosa, y se prevé que esto tenga lugar el lunes para acabar con el año de impunidad que ha habido tras un incumplimiento notorio de sus funciones al frente de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo en la crisis de la frontera, sino también en la tutela efectiva de los ecuatorianos residentes en países en crisis como Venezuela. Dicho esto, y para poder revisar lo que han sido 2 años de gobierno, casi la mitad de la gestión que se cumplirán este 24 de mayo, viernes 24 de mayo, tengo el gusto, el honor y el agrado de recibir al doctor Francisco Huerta, un buen amigo de esta casa, un gran referente del pensamiento político y un tipo divertido. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta y bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo me le va? Un poco enfermoso, pero vamos saliendo del hueco. Saliendo, que es lo importante. Sí, señor. ¿Cómo ve este país? ¿Saliendo del hueco o no? No, desgraciadamente no. Ojalá tuviera el optimismo respecto de lo que a mí me ocurre. Pero yo me he tratado, he pasado por manos de un cirujano, he tenido una intervención, me han metido un catéter y me han puesto un stent. Formidable. El Ecuador está solamente diagnosticado y no quiere recibir el tratamiento. No tiene tratamiento, salvo supositorios, pero no bastan. No bastan. ¿De quién es la culpa? Del presidente. Porque él es el que está obligado a conducir la gestión. Yo estaba leyendo para escribir el editorial de Expreso sobre Informe a la Nación. Allí dice que cada año el presidente informará de lo que ha pasado en el Ecuador y de lo que quiere que pase en el año que le toca por delante. Sí ha pasado en el Ecuador que no teníamos la mesa servida, ya se sabe, ya nadie lo duda. Sí ha pasado que la corrupción es espeluznante, ya se sabe, nadie lo duda. Sí ha pasado que ya sabemos, milagroso, cuánto debemos, 75.000 millones. Y solo el servicio de esa deuda cuesta una fortuna. 11.000 millones al año.
Entonces, si eso ha pasado y ya lo sabemos, no puede ser que el plan presentado hace 2 años siga teniendo vigencia. Hay que hacer ajustes, pero dígalos, pues, y forme un equipo nacional para llevar adelante ese ajuste. Una al país alrededor de la tragedia. Además, esto del informe de la Nación está tan mal concebido en el aspecto de la representación política. Se supone que es el presidente rindiendo cuentas delante del pueblo ecuatoriano representado en el Parlamento. Sí. Lo que van siempre es, desde la Constitución de 2008 al menos, es hacer un discurso muy bonito. Y liturgia pura. Y no hay quien le pregunte nada, o sea, no Nada. hay quien le diga al presidente, oiga, explíqueme esto. Eso habría que cambiarlo. Por supuesto, porque si no tiene significado sino simbólico. Y de simbolismos estamos ya, hasta ya sabe dónde. Con simbolismo no comemos. Sí, no, por supuesto. Y no avanza el país, porque no toma medidas en serio. ¿Qué quiere que haga Moreno? Lo que le toca como presidente, responsabilizarse de la marcha de la República, tener clara la situación, hacer una reformulación del plan y presentarlo a la nación y llevarlo adelante. Se le atribuye a Moreno el cambio democrático que no hubiera tenido ningún otro presidente de oposición. Se lo atribuye a Moreno la recuperación de la institucionalidad a través de la consulta popular y el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Una fiscal que entusiasma, un contralor que se ha aprobado, un sistema de justicia que sigue intacto, pero que se supone debe estar por cambiar. No se le atribuyen pocas cosas al presidente. No, tiene cosas que ha hecho y se las hemos aplaudido a su tiempo, pero no bastan, no bastan. Desgraciadamente el clima del aire fresco, el viento fresco era necesarísimo, pero eso no ha hecho que se vaya el olor a podredumbre que sigue sobre la República, porque él mismo lo ha estimulado. En cada intervención, criticando al gobierno anterior, exponía un nuevo acto de corrupción. ¿Pero dónde están los presos? ¿O dónde está la plata recuperada? Siempre que le pregunto esto a funcionarios del gobierno me dicen, pero hermano, es que aquí hay separación de poderes, nosotros no somos fiscalía, somos gobierno. Anda, pregúntale a la fiscalía cómo se le sacan, ¿no? Por ahí no va a pasar nada, porque hay complicidades. Para ponerlo con todas las letras, ustedes han estado tocando el tema. ¿Por qué la ministra de Salud, que viene del gobierno anterior, corrupto, despilfarrador, etcétera, sigue en el gobierno actual, con todas las presiones para que salga? ¿Por qué? ¿Qué la mantiene allí? Yo me lo pregunto todos los días, creo. Desde Nueva York dicen algunos, otros dicen que desde el Ecuador. Pero todos decimos que ya la saque. ¿Y por qué no le hace ese favor a la República y le hace dar un paso al costado? O a una ministra que no está cumpliendo, que es acusada hasta de vender desinfectantes infectados. Entonces no puede ser. Ahora que trae el tema del Ministerio de la Muerte a la mesa, el presidente se advierte y se anuncia ya, va a ratificar la ministra este 24 de mayo. Para un tercer año de su periodo. ¿Usted cree que es descabellado que la Asamblea emprenda un proceso de juicio político? Debería, para ver si tiene razón la gente que impugna su ejercicio ministerial o el presidente que la sostiene. Esa es una buena fórmula de que allí, con mejor ambiente de libertad que antes, producto de la gestión del presidente Moreno, reconozcámoslo, se puede interpelar como es debido, ¿no? Porque antes era un show también. Y después se contaban los votos y ya. Sí, claro que sí. Fiscalía ha emprendido acciones. Me ha sorprendido mucho porque la Fiscalía está siguiendo los pasos de la ministra sobre las publicaciones que ha hecho La Posta. ¿Creen los que trabajan en esos círculos de los despachos jurídicos que allí se ha atentado contra la vida de la gente, se ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos? Lo creen con razón, además. ¿Qué le parece a usted que una ministra esté investigada? Porque no creo que exista precedente. Debería darse paso a que eso se transparente absolutamente. No podemos vivir con esas incertidumbres. Pero en el caso de la ministra de Salud, ya tenemos malos antecedentes del cierre intempestivo del Hospital Neumológico de Guayaquil, con muertos después de que se procedió atropelladamente a hacerlo. Y por el estilo, desde allí para acá. Y tratar de formar un partido político desde el ministerio no es lo más decente en política nacional. Ella dice que no son un partido político, que son un club de amigos. Está bien, pero igual funciona como partido.
para los efectos internos, las broncas entre los sindicatos, este sí, este no, y todas las tensiones innecesarias de un ministerio que tiene bastantes tensiones propias, añadiendo tensiones por razones políticas. ¿Cree que lo que está pasando en el Ministerio de Salud es atribuible a la falta de experiencia de la ministra? Yo creo que es a la sobra de ganas de tener presencia. Más que falta de experiencia es exceso de voluntad de protagonismo. Tiene más ganas de lucirse que de servir. Sí, como tiene ganas respaldadas, entonces allí sigue. Pero el país tiene derecho a reclamar y decir basta, ¿no? A cerrar esto y volver a los grandes temas nacionales, solamente aprovechando que usted es doctor, no doctor en jurisprudencia. Médico. Que a uno le inyecten un paracetamol directamente al torrente sanguíneo. Sí. Y ese paracetamol tiene bacterias, presencia de microorganismos. ¿Qué consecuencias puede tener esto en una persona? Horrorosa, puede matarlo, pues así de simple. Pero no sé qué fue lo que se comprobó del paracetamol, estaba contaminado con bacterias. El paracetamol tenía microorganismos vivos y muertos, no cumplía los parámetros de esterilidad y tenía presencia bacteriana. Entiendo que esas son las formas orales. No, el inyectable. El inyectable, el nada menos. Qué locura. Que estuvo en 8 hospitales, incluyendo el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. ¿Y cómo lo pescaron? Contaminado. Porque estaba tan contaminado que se hacía café, se hacía negro. Qué locura, cambiaba de color. Sí. Bueno, si hemos llegado a eso, ¿y detrás de eso qué es lo que hay? ¿Estupidez o corrupción? Detrás de eso hay subasta inversa. Ahí está, pues. Productos de India. Entonces, saca usted las conclusiones. Otros helicópteros Drew. Pero estos no vuelan, pero hacen volar a quien los usa. Claro. Horroroso. Grandes temas de la República, 24 de mayo. Además de la ministra de Salud, ¿quién se queda, quién se va según su criterio? ¿Quién debería quedarse, quién debería irse? Yo veo algunos ministros que tienen merecimientos para hacerlo y más o menos están actuando en función de la onda nacional que quiere que se esclarezcan las actividades de corrupción y que se ponga orden en la marcha de cada ministerio. Uno bueno que se está quedando es el ministro de Energía y Minas, Pérez. Sí. Ha hecho gestiones, pero se le van es el quedando. superministro, ¿no? O sea, energía, minas, petróleos, Parece que la le han dado y las tiene funcionando. Pero está sobrecargado, porque ¿qué va a pasar en la refinería de Esmeraldas al fin? ¿Qué va a pasar? Fue una estafa, todo sirve algo. Hay quienes votan por cerrar esa vaina y levantar una nueva, exacto, ¿no? Sale más barato, casi ya. Entonces por ahí hay un buen ministro con dificultades. Creo que es un buen ministro el de Educación, por lo menos conoce del tema. Ha estado en el Acuerdo Nacional por la Educación, tiene voluntad de diálogo, está en esto de los valores, muy bien. Pero parece que tiene enemigos adentro y ya se lo quieren volar en cambio. Por el estilo he tenido posibilidad de conversar con el ministro de Agricultura. Lo veo conocedor del sector, también con ganas de hacer cosas, muy bien pues. Pero ese es un sector que tiene que ser renovado con la colaboración de todos, agricultores, no agricultores, es el país, porque es una clave nacional. Y es la gran promesa desde el retorno a la democracia de este país. El Ecuador que vuelve la mirada del campo, que dicen todos los gobiernos. Desde sembrar el petróleo ya usted sabe de esas cosas, ¿no? Energía, agricultura, educación. Yo le voy poniendo carteles, usted me dice qué opina. Gobierno, María Paula Romo. Todavía no tiene, yo creo, una definición de cuál es su rol en el gobierno y a qué es que tiene que dedicarse. Yo creo que tiene que dedicarse a fortalecer este gobierno para que pase el bache, cumpla los 2 años que le faltan y se dé una transición normal. Logró un pacto nunca antes visto ni esperado en la Asamblea, poniendo a César Litardo de presidente, pero además poniendo de su lado a Guillermo Lasso. ¿No le parece destacable? No sé si eso fue producto de un trabajo, fue una coincidencia, fue un trabajo legislativo, porque ahí ha pasado de todo, ¿no? Hay 3 legisladores de Creo que votan contra la disciplina. Sí. Lasso no ha dicho, esta boca es mía, simplemente no se ha abrogado esa victoria. Bueno, ayer reconocía aquí en este mismo programa, en esa misma silla, reconocía que era un pacto al que había llegado él con María Paula Romo. A Lasso con María Paula. Ah, bueno. Entonces, felicitaciones, le salió una.
Pero eso no Se basta. la reconoce esa. Eso no basta. Necesitamos un Ministerio de Gobierno más abierto. El diálogo nacional que está llevando el vicepresidente se lo ve muy cerrado a los núcleos que estuvieron participando en el originalmente convocado por la presidenta de la Asamblea, Cabezas. ¿Qué hay de otro rostro tremendamente visible y tremendamente polémico? Santiago Cuesta, consejero del presidente de la República. Bueno, él tiene roles de ministro, pero no es ministro. Y se abroga a abrir licitaciones en público. Consejero para la presidencia Sí. de gobierno con rango de ministro. O sea, tiene privilegios de ministro. A mí no me parece que una defensa de una acusación contra el gobierno grave, que tiene que ver con temas económicos, se maneje diciendo que el documento original ha sido mutilado y que los denunciantes también forman parte de la denuncia. Eso no defiende al gobierno, no niega nada. Simplemente dice, había más. Perfecto, suéltelo. Tráigalo. Y ya está. Pero eso no exonera al presidente. Yo creo que parte de los huecos que más me preocupan, ya hablando del gobierno nacional, son las varias imputaciones de vínculos con actos de corrupción que no han sido esclarecidas, porque un gobierno no puede gobernar con sombras en su imagen pública, tiene que ser absolutamente transparente. Y Lenin está perdiendo transparencia con Coca-Cola, Sinclair, con INA Paper, y los voceros de gobierno no aclaran, simplemente enredan. El presidente, y no defiendo al presidente, pongo Sí. lo que ha sucedido por los que no están aquí. El presidente ha pedido que se abran sus cuentas, la esposa del presidente ha pedido que se abran sus cuentas, ha solicitado a Fiscalía que se abra la famosa cuenta del Balboa Bank relacionada a Investment. Ha respondido tarde, sí, pero finalmente el presidente ha respondido. ¿Destacable o insuficiente? Yo creo que no conocemos el resultado de esa apertura de cuentas. El gesto está bonito, está muy bien, pero ¿qué es lo que ha resultado de ese gesto? ¿Qué ha pasado cuando se abrieron sus cuentas? No tiene nada por qué responder, entonces es solo el hermano el que tiene unas negociaciones raras que lo obligan a formar una compañía offshore, pero le pone el nombre de las sobrinas porque las quiere mucho. A mí me da una sensación de una tomadura de pelo gigante. Y con tomadura de pelo no se puede vivir tranquilo. A la final todo presidente honesto tiene un hermano, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente. ¿Usted qué sospecha del gobierno de Moreno en cuanto a honestidad? Bueno, las sospechas no son sospechas, son hechos en algunos casos, ¿no? En otros no sabemos. ¿Usted se atrevería a calificar a este como un gobierno corrupto? No le daría el calificativo, pero un gobierno que está solapando corrupción, sí. Porque Solapando va saliendo corrupción. de poco, va saliendo conforme alguna circunstancia suelta un dato, por ahí aparece algo. Pero no veo una sistemática postura anticorrupción que haga sentir que realmente se persigue la corrupción. ¿Qué va a pasar con un analgésico contaminado en el Ministerio de Salud? ¿Quién responde por eso? No puede ser que la respuesta sea votar del ministerio a la persona que quería enjuiciar a un medio de comunicación por haber denunciado el tema. Y pensar que allí queda la cosa. Listo. Y por todos lados abrimos nuevos frentes de lucha contra la corrupción y al fantasma González les quitamos los canales, no se los quitamos, ¿qué hacemos? Se agitan temas, ¿no? Sí. Pero no hay una gran política que muestre línea. La Asamblea Nacional, vamos a la Asamblea que se supone entra a ser un actor importante en este segundo periodo de legislatura y de gobierno, porque los acuerdos a los que se ha comprometido el gobierno deben implementarse y aprobarse a través de la Asamblea Nacional. Claro. ¿Usted le tiene esperanzas a esa Asamblea que tenemos? Tengo que tenérsela hasta que no se demuestre lo contrario, pero parece que se va a demostrar muy pronto. Se esfuerzan por lo menos. En este instante ya están haciendo méritos, ya no se pusieron de acuerdo en el reparto inicial, intervinieron otros actores que estaban fuera del disquete inicial del reparto. Está complicado eso. Analicemos el rol de Creo y de Guillermo Lasso en el pacto denominado Pacto Legislativo, que en realidad lo cierran por fuera del Legislativo, como le acabo de comentar. Había que hacer un esfuerzo para poder lograr armar un legislativo coherente. Esperemos que el arreglo no sea solo para armar ese legislativo coherente, sino que tenga alguna direccionalidad.
¿Cuál es un tema presuntamente común entre Lasso y el gobierno? La lucha contra la corrupción. Ojalá que eso se vea claro. Se supone que van también por la eliminación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Eso ya está prácticamente eliminado con la decisión de Trujillo de perseguirlo hasta el final de sus días, ¿no? Sin embargo, allí yo tengo la observación permanente de que no basta ir puntualmente cambiando la Constitución en aquellos temas que van apareciendo, que hay que de un solo golpe sacarnos la Constitución de Montecristi de encima, poner en vigencia otra previa y sobre eso agregar lo bueno de Montecristi, los aspectos ecológicos, participación ciudadana, algunas otras cosas. Usted ponía sobre la mesa una carta que es menos traumática que una constituyente, que es, así es, consultarle al pueblo si quiere la Constitución de 2008 o la del 98. ¿En serio en este país tenemos que estar cambiando tanto de Constitución, doctor? No nos queda alternativa, porque las hacemos malas y las queremos hacer durar 300 años y luego ocurre lo que ocurre y no duran ni 30. No duran ni 10. En el promedio. La Asamblea recupera una mayoría floja pegada con baba que incluye al partido de gobierno, a dos facciones totalmente móviles como el BIN y el BADI, y a su principal contrincante ideológico, por llamarlo, o contrincante natural, que sería el Movimiento Creo. ¿Esto camina a alguna parte? O sea, ¿pueden ponerse de acuerdo? Usted ve a Creo y al partido de gobierno poniéndose de acuerdo en una reforma laboral. Parece que se han puesto de acuerdo en que no hubo fraude. Sí, pues si no hubiera pautado como el partido que me hizo el fraude. Ayer Lasso defendía que sí, ¿eh? Decía, yo sigo diciendo que hubo fraude, pero firmé esto por la gobernabilidad, decía. Bueno, a lo mejor también algún rato escucharemos que se hizo fraude para garantizar la gobernabilidad. Entonces, cualquier cosa es posible. Ese argumento. Yo no veo un proyecto de nación claro y eso es lo que me inquieta. ¿Cuál es el rumbo de la República cuando ya pasaron los 2 años, ya sabe cómo está la casa adentro, la mesa no servida, el volumen de la corrupción, cuánto debe? Ahora, ¿qué puede hacer en estos 2 años que faltan? ¿Por dónde enrumba el país? ¿Lo enrumba hacia la transición ordenada y sin traumas? ¿O intenta algún proyecto de desarrollo que empuje un poco al país? El turismo, yo qué sé, esto agropecuario industrial con innovación. Algún programa bandera que sea hacia el cual ponen todos los ministros todos sus esfuerzos para que eso salga. 1, 2 cosas, punto, pero nada más. Haya eso. ¿No lo ve en el gobierno o no lo ve en ningún partido político? Cuando los partidos no están cumpliendo su rol, ¿no? Cuando se produzca el informe del presidente de la Nación, ningún partido va a analizar ese informe. ¿El Partido Social Cristiano de qué lado de la historia está? En este instante cosechando una victoria electoral en Guayaquil y tratando de crecer para tener una amplitud nacional y garantizarse futuro. Usted que lo conoce a Jaime Nebot, ¿lo ve con ganas de ir a una carrera presidencial? Fíjate, Anderson, al respecto he estado reflexionando sobre Castigo Divino, que fue cuando el que yo hice hace ya 2 meses, ¿no? 1 mes y medio. 1 mes y medio, sí. Allí de lo que he chequeado ha habido 30.000 visitas. Allí yo planteé, hagamos una coalición de centro-izquierda para no depender solamente de la derecha. No haya recibido una sola respuesta. Es decir, nadie cree en esa posibilidad. El electoralismo es bárbaro y la candidatura de Jaime como posibilidad crece en la opinión pública y todo el mundo convalida que eso es lo que le conviene al Ecuador del futuro y no hay una alternativa planteada salvo la de Lasso, que cualquier rato dirá yo también voy a ser candidato. Aquí 2 cosas importantes. El Partido Social Cristiano apunta a que Nebot no sea la opción de centro-derecha, sino la opción de centro, casi centro-izquierda. En alguna medida he visto modificaciones de criterios, en alguna medida. Pero en otras he leído con desagrado, por ejemplo, esto de que si quieren hacer lo que creen que debe ser el programa de gobierno, entonces ganen las elecciones, ¿no? Eso me recuerda unas frases igualitas de... Alguien le había escuchado eso, ¿no? Sí. Guillermo Lasso y Jaime Nebot.
Sería un error que vayan ambos a la papeleta, tendrían que sentarse a conversar. Ayer Guillermo Lasso admitió públicamente por primera vez que está dispuesto a conversar con Jaime Nebot. Yo creo que sí, por el bien nacional debería manejarse un diálogo que establezca cuáles son los puntos críticos de diferencias y traten de superarse. Porque no se trata de que gobierne la derecha o el centro o la izquierda. Se trata de que se le dé a la República a partir de 1921 un gobierno con posibilidades de realizar y sacar al país del bache. Eso no va a ser fácil. Vamos a tener, creo, un 2020 bien fuerte, negativo, y la gente va a estar dolida. Y a esa campaña electoral va a ir la gente con un sentimiento negativo, antipolítico. Hay que reverdecer esperanzas, hay que sembrar de otra manera el espíritu nacional para que tenga entusiasmo. Si no, vamos a hacer una patria triste que se reparte como botín, sin la posibilidad de una sonrisa. ¿Ve a alguien en el gobierno, ya sabemos que el presidente no, pero ve a alguien en ese gobierno de Lenín Moreno que pueda asomar la cabeza en el 2021? A mí me parece que ese propósito es lo más negativo que habría. Este gobierno debe tratar de terminar su periodo de la mejor manera, haciendo los mayores beneficios, pero si se pone en plan de candidaturas presidenciales desde el gobierno, creo que desde ya tiene garantizado fracaso. Están liquidados. Y hace fracasar al país también. ¿Cómo lo ve el vicepresidente? Con ganas de hacer cosas, pero él sabe de su transitoriedad y mantiene un perfil bajo. Es una expectativa que si queremos estabilidad no debe darse. Y si se da, tiene dificultades. Porque si se da la transición y tiene que hacerse cargo del poder Otto Sonnenholner, algunos querrán que convoque de inmediato a las elecciones. Sí, muchos ya lo han adelantado, lo han planteado. ¿Con qué argumento? Que no fue electo por voto popular. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay un vicepresidente con un periodo, él debería culminar el mandato. Pero aquí pasa lo que pasa según el interés electoral. Es una desgracia, pero no me canso de repetir que el único interés no presente cuando se habla del interés nacional es precisamente el interés nacional. ¿Qué hay de Rafael Correa y el correísmo? ¿Dónde están ellos ahora? En Bélgica. Pero no están tan apachurrados como desearíamos. La última elección, no solamente la última elección, sino también una serie de otros elementos de juicio determinan que ahí hay una fuerza organizada con bastante dinero para hacer campaña, que tiene respuesta popular positiva todavía. Fallas en el sistema de salud, complicaciones en el sistema de educación, medidas de ajuste en lo económico. El correísmo tiene todo para recuperar el discurso, ¿no? Porque está obteniendo beneficios de los problemas que él dejó instaurados cuando el actual gobierno trata de resolverlos. Entonces hay como una agenda. Yo hago polvo el país y te lo dejo, tú tratas de repararlo y yo te hago oposición cuando trates de reparar todos los agujeros que yo dejé. Pero funciona. En la práctica funciona, pero es que yo no dejaré de admirarme de un letrero en una manifestación política en la Argentina. Con grandes letras, un viejo militante peronista. El pueblo tiene derecho aunque sea que lo engañen. Entonces el derecho al engaño es bastante. ¿Y usted cree que es muy exagerado decir que el correísmo se convertirá en el peronismo ecuatoriano, una fuerza reducida pero presente y permanente? Si nos descuidamos, sí. Parte de la tragedia política es que no tenemos partidos haciendo su rol. Lo ideológico ha dejado de ser una discusión hace rato. Sí. De cualquier forma se discute menos en función de ideología. Y la ideología misma se ha vuelto tan difusa que la confusión es enorme. No se trata de establecer marcas como cogiendo un libro de Bobbio o cualquier politólogo contemporáneo y decir esto es derecha, esto es centro, esto es izquierda. Pero ¿cuál es el rol de este país? Ya, agropecuario industrial, muy bien, pues. ¿Qué hay que hacer para que eso sea cierto? ¿Cómo está la calidad de vida de los campesinos? Es la peor de la República. Se ven las exageraciones más grandes en el páramo y en el campo costeño.
Y eso sigue así desde años, desde inicio de la República. Entonces algo está faltando en esos sectores. Y falta un liderazgo que lo haga notar y lo ponga como reivindicación. ¿Qué voces se han alzado? La de los campesinos cuando paralizan, pero porque el precio de sustentación del arroz no les da. Cada quien pelea sus pequeñas peleitas, sus pequeñas parcelas de Unos poder. por el arroz, otros por el banano, otros por la soya. Y nadie por la gran visión del Ecuador agrícola. ¿Cree que la prensa ha sido muy bonita con Lenín Moreno? Le mantuvo un cierto, para mi gusto, proceso de autocensura, del que fue desmontándose poco a poco. Fue dura la persecución. Sí. Entonces, nos pusimos cuidadosos y nos hemos mantenido cuidadosos. Pero yo creo que cada vez más la prensa está diciendo lo que creo que hay que decirle al gobierno para que se despierte y haga sus cosas. Llegó la hora de exigirle. No hay más que lo haga, porque los partidos no están cumpliendo ese rol. Desgraciadamente también todo el periodo de la presidencia de Correa fue una prensa cumpliendo roles que no le competían y unos partidos silentes. Sí, lo recuerdo claramente. Sí. Claramente. Además peleábamos del mismo lado en esa época. Sin duda. ¿Qué opina del caso Arroz Verde, que lo que hace es levantar un poquito la alfombra para que miremos la podredumbre de la financiación de los partidos, no solamente del partido de gobierno? En un artículo que escribí sobre ese tema, me puse a recorrer todos los colores de los arroces que había en el mundo, ¿no? Con azafrán es amarillo, si le pone tomate es medio rojo. Y nosotros inventamos el arroz verde, aunque creo que ya había, ¿no? Es una contribución a la gastronomía mundial. Se hablará una semana, dos sobre arroz verde y después no pasará nada. Y terminó el asunto. No pasará nada porque la fiscalía no quiere, porque a los partidos no les interesa, porque la prensa se olvida. Porque todo lo que hay que fiscalizar es muy poderoso. ¿Cómo puede ser que Odebrecht todavía pueda trabajar en América Latina? Pero parte de los contratos es, hacemos todo lo que quieras, yo te doy todos los datos que quieras, pero no me votes del país. ¿Usted cree que habría que votarlos? Pero lo que nos han hecho es para que no estén nunca más, o rehagan la compañía, lo que sea. Porque el razonamiento que se esconde detrás de esa decisión es: esta empresa está colaborando con la justicia para que sepamos quiénes son los corruptos. Sin la colaboración de esta empresa sería imposible. Si la castigamos tan severamente que la quebramos y la cerramos, ninguna otra empresa en el mundo va a querer colaborar con la justicia. Es el razonamiento que me han explicado quienes manejaron el caso en Brasil. Y ninguna otra empresa del mundo debería ser como Odebrecht. No deberíamos permitirle trabajar a las empresas que tienen un mecanismo de coima en todas las repúblicas, funcionando de la misma manera para garantizar con sobreprecio los sobornos, porque no son esfuerzos de Odebrecht para garantizar la obra pública consiguiendo a tal fulano como cliente, sino esfuerzos para pagar sobornos pero sin perder un centavo, incrementando los precios de las obras o bajando la calidad de los materiales. Hay un libro que se llama Las deudas odiosas, que escribió hace algunos años una chica del Banco Mundial, ex empleada del Banco Mundial, Patricia Adams, me acuerdo del apellido por los chicles. Sí. Patricia Adams. Allí ella planteaba que todas las grandes obras han sido más demoradas que lo que decían, es decir, tomaron más tiempo, costaron más de lo que dijeron que iban a costar, generaron menos de lo que iban a generar y produjeron una gran deuda. Las deudas odiosas. Bueno, eso es lo que hemos visto en todo el continente, donde de las obras públicas financiadas con créditos de distinta naturaleza, no solo brasileños, también chinos, Sí. hay un resultado como para inaugurar y decir qué maravilla lo que hemos hecho. Coca-Cola Sinclair, con Oscuro está, ¿no? el mapa de las rajaduras, ya hay para sospechar. Toachi Pilatón, vamos a contratar brasileños, otra vez rusos y terminamos con rusos de nuevo.
pero el costo va subiendo, va subiendo. ¿Cuál es la obra que nos han entregado para comparar con el pasado? ¿Dónde tenemos una productora de energía como la de Cuenca, en la zona de Mazara? Un Impregilo, los españoles y algunos italianos. Una obra de esa magnitud como Apaute. Que se inaugure y qué bien que está y ya está generando y ya. Y estamos exportando. Ahora no se puede recibir ni el tranvía en Cuenca, porque nadie sabe el esto del otro. Es decir, nos han visto la cara, como hace rato no nos la veían, pero en conjunto, toda la gran inversión extranjera para obra pública. Dijo, en el Ecuador hay plata, hay petróleo dulce, vámonos para allá. Si nos robaron tanto y si nos robaron tan descaradamente, ¿a qué atribuye usted que en este país se siga repitiendo? Robaba pero hacía, todos los políticos roban y No, normalizando, pero yo creo que cada vez tanto la menos, corrupción. ¿no? Cada vez menos se repite eso, porque hemos visto pues la magnitud del robo, hasta para las obras de reconstrucción del Manabí por el terremoto y Esmeralda. Entonces ya hemos jugado hasta con lo sagrado. Ya mismo aparecerá algo en compra de armas, bueno, ya está lo de los DRU. Es decir, por donde se mire, por donde se mire. Fue un ciclo de la corrupción imperando como gobierno. ¿Le tiene esperanzas a Diana Salazar? Quiero tenérselas, no se las tengo. ¿Por qué? Porque no he visto en todos los casos una decisión por hacer las cosas. En todos los casos. Ella asegura haber sido fundamental para darle la patadita de confianza a Jorge Glass hasta la cárcel de la Tacunga y fundamental para llevar a Lucho Chiriboga a cumplir una condena. Pero es que esa patadita es como una sentencia minusválida, pues. Ya mismo sale, ya mismo sale. Sí, bueno, estuvimos sacando cuentas y Jorge Glass cumple la posibilidad de salir en libertad en mayo del siguiente año. Estamos Sí, un año más, sí, ya a la está. vuelta de la esquina. Ahí está, con todo lo que se ha probado que hizo. Y cuando salga a esconder las billeteras, porque eso sí estamos todos en peligro. Fíjese cómo recién, en el caso Topic, se impugna ese aumento de capital. Pero cómo se permitió todo el show de que él iba a devolver y... Entonces... Bueno, hablaba usted de Odebrecht y de cómo permitimos, decía, no deberíamos permitir que ninguna otra compañía esté envuelta en esto. Yo he conversado mucho desde que salió el caso Arroz Verde con funcionarios y personas del sistema de justicia y les he preguntado cuándo tocan al sector privado. Porque es que el dinero viene de las empresas, de las grandes empresas. Y aquí parece que todo el mundo tiene miedo de tocar las grandes empresas. Por supuesto, por eso se dijo que estos eran acuerdos entre privados. Y eran propinitas, producto de acuerdos entre privados. Si ya dejamos que eso se convierta en una razón de ser, entonces ya estamos entregados. Esto tiene que ver mucho con el financiamiento de las campañas y cómo se controla, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido la capacidad de hacerlo como es debido. Y el financiamiento que el gobierno le da a los partidos más bien se convierte en un despilfarro. Recta final de la conversación con Francisco Huerta. ¿Hacia dónde tenemos que caminar, doctor? Eso tenemos que definirlo en conjunto. Ojalá hubiese una fuerza política, un gran aglutinamiento, yo digo para mi gusto que en el centro-izquierda, para darle rumbo al país. Pero si no, habrá que pactar con el que esté mejor dispuesto y más capacitado para llevar adelante el país. Habrá que esperar a mirar el caballo ganador. Habrá que esperar las propuestas. Ojalá tengan que producirse propuestas y no solo aglutinamientos electorales. A mí me parece de momento que Nebot está conduciéndose, pero con mucho sigilo en cuanto a precisamente una propuesta, ¿no? No se trata de hacerlo bien, porque esto no es el municipio de Guayaquil, pues. Esta es la República del Ecuador. Y son palabras mayores. Hay otras variables que no entran en lo municipal y es peso. Se puede conjugar alianzas público-privadas en base de la presencia del alcalde y su temple y su relación, pero ya para ámbito nacional e internacional, ¿cómo hace con los Odebrecht?
Entonces, alguna legislación tenemos que buscar en común también como una voluntad latinoamericana. Si esto no le ha pasado al Ecuador, le ha pasado al continente. Hablamos de 2021 y los únicos nombres que asoman en esta conversación son Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Estamos condenados a repetir las figuras del pasado para pensar en el futuro. ¿Qué hay de la posibilidad del centro organizado? El país está polarizado hace rato, ¿no? O izquierda, que sería Correa y sus boys, o la derecha. No se piensa en el centro. Yo insistiría en el centro, pero ya le digo, 30.000 visitas, cero respuesta a esta propuesta. Yo hice la propuesta muy clara. Entonces tampoco podemos dar que el país se vaya al cuerno porque simplemente no hay una propuesta como nos gustaría a nosotros que sea. Hay que aproximarse a la propuesta que se considere más válida para el futuro del país. Pancho Huerta, un Muchas gusto tenerte gracias. acá, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y aquí nos vemos mañana en Quito, ciudad capital, misma hora, mismo lugar. Hoy el informe. Una fotito a la factura me piden para pasársela a contar porque si no el contador nos mata. Y gracias, ahí se ven.